A ver si ahora Hola, sí. hola Manuel, ¿cómo va todo? Muy bien, ahora sí. Perfecto. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, muy amables. Ahí estoy bien, ahora sí. Perfecto. Un gusto tenerte acá en la red de emprendedores activos. Trabajamos por el emprendimiento en Bogotá y varias zonas de Colombia y queríamos saber de tu forma de hacer las cosas, cómo te ha ido. Bueno, pues muy bien, obviamente adaptándonos todos. Pues para mí no ha sido algo, digamos, muy nuevo, digámoslo así, porque pues de todos modos sí vengo trabajando los temas digitales, el tema de estas plataformas, todo este tema. Entonces, digamos que simplemente ha sido, digamos, acelerar cosas que ya venían trabajándose, ¿no? Entonces, pero en general, bien, gracias a Dios, bien. He tenido la oportunidad de que me inviten a programas como el tuyo y poderles aportar valor. Y con todo el gusto estoy aquí para eso, precisamente. Manuel, cuéntanos un poco quién eres tú. Bueno, pues yo soy una persona que se ha dedicado los últimos 20 años a hacer lo que más le gusta, que es vender. Sobre eso he Así escrito, no. sobre eso he escrito varios libros, ya bastantes libros. Hace 16 años publiqué mi primer libro, lo publiqué con Editorial Panamericana. De formación soy administrador de empresas, tengo un par de maestrías y hice un doctorado. He tenido mucha experiencia en la parte también de digamos, de consultoría, evaluación de empresas. He acompañado procesos de acreditación también en las instituciones de educación. Fui decano, he sido profesor titular. Bueno, eso he hecho hartas cositas. Qué bueno. Ven, te pregunto, ¿uno es vendedor porque nace o por el camino va aprendiendo y se hace? Qué buena pregunta, ¿sabes? El eterno, eso es como el huevo y la gallina, ¿no? Es el eterno, pero desde mi punto de vista, yo pienso que hay gente que tiene unas habilidades muy natas, de pronto tiene muy buena carisma, tiene, digamos, tiene algún tipo de, por dentro, ¿no? Siente esa motivación de trabajar con la gente y este tipo de cosas, pero creo que siempre un vendedor se hace, o sea, a la final, para profesionalizarse debe hacerse, ¿no? Es decir, hay gente que, por ejemplo, es muy buena, no, nota que es muy buena en gimnasia, por decir, para darte el mismo ejemplo, pero sin una, definitivamente un buen coach, sin un buen entrenamiento, pues no va a poder desarrollarse al 100%. Entonces, por eso pienso que un vendedor definitivamente sí se hace, ¿no? Definitivamente sí se hace. Ujú. O sea que hay unos protocolos para, como una carrera, por así decirlo, para uno poder llegar a ser el vendedor 10. Yo pienso que sí, porque precisamente lo he experimentado durante muchos años, ya que me preguntabas un poco de mí. Trabajé en el sector privado, me desempeñé trabajando con equipos de ventas, especialmente en banca, en seguros. Estuve también con petroleras, estuve ocupando varios cargos directivos en la parte, digamos, comercial y de mercadeo. Y me di cuenta de eso y por eso fue que comencé a trabajar fuertemente estos temas, precisamente, y a plasmarlos en las experiencias. Prácticamente todo lo que yo cuento en mi libro son experiencias ya sea con empresas o experiencias con mis vendedores, o sea, con la gente con la que yo trabajé o con la que sigo trabajando asesorando a las compañías. Entonces, sí, claro, de hecho, aún me encuentro con algunos de mis, digamos, todavía algunos me dicen jefe, es curioso, es chistoso, pero bueno, así lo llaman a uno algunas personas en la calle, es jefe, ¿cómo está? Y uno lo encuentra y siempre le agradecen eso, ¿no? Que uno les da una formación y que definitivamente sí, lo que dices tú, ¿no? Puede llegar uno a ser un 10, ¿no? Y muchos de ellos no solo llegaron a un 10, sino llegaron a límites, sus propios límites y han logrado tener cosas muy interesantes, de lo cual me siento muy orgulloso de que ellos todavía me agradezcan muchas cosas que en su momento les pude aportar. A veces el emprendedor sale con un producto por necesidad, por las condiciones de la vida y se ve obligado a vender cuando nunca ha vendido porque ha sido empleado por diferentes situaciones. En algunos casos les funciona porque la presión que ellos causan hace que las ventas se generen, pero en otros momentos también se bloquean. ¿Qué se puede hacer para eso? Sí, es un tema muy frecuente, definitivamente es un tema muy frecuente, ¿no? Es decir, eh, cuando uno comienza, se independiza o hace un emprendimiento, comienza uno muy, sobre todo con el mercado natural, la gente que lo conoce a uno. Entonces uno siente mucha cercanía de los que fueron sus clientes de otra empresa o cuando usted tenía un cargo o algunas. Entonces, claro, se rompe una barrera inicial muy fácil
Entonces, no hay ese hielo, ¿no? No hay ese problema. Entonces, claro, se siente muy cómodo, pero claro, hay un momento en que ya tu mercado natural, la gente que te rodea, tus contactos, se acaban y tienes que empezar a vender, o sea, ahora sí te toca hacer un esfuerzo de acercamiento, de hacer un proceso, lo que estábamos hablando hace un momento. Claro, y se puede llegar a bloquear, claro, y mucha gente se frustra. Yo conozco, sobre todo en estos tiempos, en estos 3, 4 meses, mucha gente que ha emprendido cosas y ya a este momento ya dijo, "Ay, ya no quiero seguir más con eso, yo no es lo mío", cuando en realidad pues no entienden que es un proceso que demora y necesita no solo formación permanente, sino necesita exactamente eso, ir escalando, 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 escalando hasta que por fin uno va llegando a un mercado desconocido completamente, en frío, y que precisamente le va a permitir crecer, realmente crecer, ¿no? Porque mucha gente, perdona que me alargue aquí, mucha Tranquilo. gente pues te compra pues también un poco por compromiso, ¿no? Entonces dice, vamos a suponer en estos tiempos, ¿no? Entonces te dice, ¿sabes qué? Sí, claro, ¿no? Cómprele porque ayudémosle, pero no es porque no es porque se realmente esté o lo necesite, ¿no? Sino simplemente por ayudarle, ¿no? Sí. ¿Cómo pasar de esa parte que tú dices de generar lástima, de ayudémosle porque se está en una situación compleja, a que nuestra propuesta de valor realmente le importe a la persona y nos compre por decisión y no por sentimiento? Excelente pregunta, excelente, gracias por la pregunta. Sí, mira, pienso que una de las cosas más importantes, primero que todo, es que tú tienes que venderte a ti mismo, o sea, tú mismo venderte a ti mismo. Me explico. Es un ejercicio que siempre le recomiendo a la gente cuando está empezando a vender, y es, tome su celular, así como lo estamos haciendo acá, haga una presentación, lo que llamamos el elevator pitch, ¿no? O sea, su oferta de valor su discurso de ascensor, ¿no? Haga su oferta de valor en un minuto, bueno, en unos pocos segundos, tal vez 1 minuto o 2, bueno, algo corto, ¿no? Y poder hacer, y grábese, luego devuelva el video, véase y pregúntese lo siguiente, y es, ¿yo le compraría a esa persona? No olvide que es usted, ¿no? No olvide que es usted. Entonces ahí empezamos a evaluar muchas cosas de cómo nos estamos comunicando, cómo estamos ofreciendo lo que estamos haciendo. Paso a seguir, muy importante, exacto, revisar nuestra oferta de valor, revisar realmente si lo que hacemos realmente, dónde están nuestros diferenciales, o sea, dónde realmente es lo que nos hace únicos a nosotros. Por eso digo, venderme primero a mí mismo, ¿sí? Aprenderme a Sí. vender a los demás, o sea, aprender a vender mi producto o mi servicio, que muchas veces es uno mismo. ¿Por qué? Porque el emprendedor pues regularmente lo que vende es sus habilidades, regularmente lo que vende es eso, ¿no? Lo que mejor sabe hacer. Si vendió toda la vida Ujú. seguros, pues, genial, pero ahora los va a vender él. Y quien hace la diferencia es él o ella, ¿me hago entender? Entonces lo Ya. importante es generar y conocer muy bien esos diferenciales. Nada sacamos si no tenemos claro qué nos hace únicos. Entonces, los diferenciales son los que realmente le aportan a la oferta de valor y que hacen realmente que nos haga únicos frente a nuestro público, únicos frente al mercado y que finalmente nuestra oferta sea recibida como debe recibirse, no por lástima, sino porque definitivamente es la mejor. Yo muchas veces le digo a los emprendedores y la gente que tiene productos que ensayen con sus hijos, con su familia, que cojan un cliente que no les interesa y se midan a ver cómo funciona. Porque realmente Excelente, eso es claro. como un deporte. Uno si no se entrena, pues es muy complejo uno realmente salir a hacer la tarea. Acabas de decir algo muy importante, esto es como un deporte, es una disciplina. De hecho, mi primer libro yo siempre, como en esa época, me acuerdo que hace unos 16 años volví a esa pelea de que si es un arte o es una ciencia vender, ¿no? Hoy estoy súper convencido que es una ciencia, no es un arte, definitivamente es una Porque es un ciencia, es proceso. una ciencia. Claro, es un proceso y científicamente, gracias, por ejemplo, a las neurociencias, al neuromarketing, a las neuroventas y todo lo que he escrito en mis libros y en mis artículos, y bueno, no solo eso, sino lo he puesto en práctica, obviamente, pues me he dado cuenta que definitivamente sí hay una parte científica detrás de todo esto. Es decir, no es un arte, obviamente hay un arte, claro, hay un momento en que tú aprendes, obviamente, a vender, a ser carismático, a comunicarte mucho mejor, tu lenguaje corporal, las palabras que usas, el discurso de ventas, todo eso se va puliendo y finalmente es un arte. Pero en realidad detrás de todo esto hay una gran ciencia. En realidad sí hay una ciencia de la persuasión, hay demasiados estudios alrededor de la persuasión, del manejo emocional, de cómo ser tremendamente persuasivos. Por ejemplo, para eso existe el storytelling, el copywriting, todo esto que se está poniendo muy de moda, que no es nuevo, es algo que llevamos trabajando años de años, de la forma en que nos podemos comunicar mejor y claro, detrás de esto hay una gran ciencia y grandes estudios, así que por eso digo que más que un arte hoy es una gran ciencia, realmente que sí.
Perfecto. Cuéntanos un poco qué es neurolingüística y neuromarketing. Bueno, muy bien. Vamos a ver, comencemos por neurolingüística. Que es que eso es largo. O sea, es largo de, voy a hacerlo lo más sencillo y lo más, digamos, para las personas que nos escuchan, sea lo más fácil de digerir, más fácil de poder masticar. Entonces, el problema con la neurolingüística es que siempre ha sido considerada una pseudociencia, lamentablemente. Primero porque quienes empezaron a hablar de esto, Bandler y otros que comenzaron a hablar de esto en los 70s, el problema es que ellos tenían un pequeño problema y es que primero no son psicólogos y claro, tú sabes que frente a la comunidad científica esas cosas pues molestan, ¿no? Entonces hablar de neuro o neuro, entonces claro, eso empieza como a desdibujar un poco todo lo que ellos han hecho. Sigue siendo la neurolingüística considerada una pseudociencia sin quitarle valor, por favor no me malentiendan. Quiero decir es que ha sido considerada, mientras que el neuromarketing, por ejemplo, en este caso, claramente sus inicios y todo viene de las neurociencias directamente, o sea, de todo el estudio del sistema nervioso central, incluyendo pues obviamente el cerebro, las neuronas, la estructura, la farmacología, o sea, detrás de esto, y todos los días se le suman más y más y más ciencias, ¿ok? Entonces, claro, eso hace una enorme diferencia ahí entre esas dos cosas, ¿no? La programación neurolingüística o la neurolingüística y obviamente el neuromarketing. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia, pero abismal, ¿sí? Para que dejemos claro eso. Lamentablemente, y gracias por tu invitación, en Internet hay demasiada desinformación. Entonces las personas, es muy fácil entrar a YouTube o entrar a cualquier página y desinformarnos muy rápidamente. Entonces ahora neuromarketing le llaman a todo, neurolingüística le llaman a todo y hay gente que se aprovecha de eso para vender, o sea, básicamente para vender. Es decir, aprovecha eso, aprovecha el desorden, perdóname que lo diga así, y no valida mucho lo que está estudiando o lo que sabe o lo que está aprendiendo. ¿Y qué pasa? Pues simplemente pues está desinformando y desinformándose. Entonces, ahí ya tenemos claramente dos cosas separadas. La neurolingüística, de hecho, tengo cosas muy interesantes sobre neurolingüística. Me parece que hay cosas que pueden llegar a ser de pronto solamente persuasión, a lo mejor. Otras me parece que sí deben tener un componente que todavía se sigue estudiando por parte de varias ciencias, la relación que hay entre el habla, ¿sí? Las palabras que decimos, como se dice regularmente, las palabras tienen poder. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta que sí, claro, tiene una estrecha relación. ¿El problema de dónde viene? Todo lo que se ha venido estudiando, todo hasta que se valide este conocimiento, ¿no? Entonces, eso ha ido avanzando, claro que sí, y no quiere decir que todo lo tenga las neurociencias, porque también te quiero aclarar una cosa, cosas como por ejemplo la conciencia, la memoria, son todavía misterios para la neurociencia, para que me comprendas, y para el neuromarketing y para todas las derivadas que tienen. El neuromarketing básicamente en los años 90, el doctor Gerald Salman fue uno de los primeros que habló acerca de este tema, que fue muy interesante, porque ellos, claro, estaban estudiando, era básicamente neurología a través de las neurociencias, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues encontraron que muchas de las cosas que se explican para el comportamiento humano, para las tomas de decisiones, para muchas de las cosas que hacemos en el día a día, podrían influir y servirle a una rama del conocimiento que era el marketing. Entonces, claro, neurociencia, marketing, neuromarketing, ¿no? Estamos hablando de finales de los 90. Luego el doctor Salman, pues se dedica a lo suyo, que obviamente es neurociencias, y luego aparecen una cantidad de autores muy reconocidos, no los que regularmente vemos por internet, lamentablemente, sino gente muy seria que le ha dedicado su obra y su vida precisamente a esto, ¿no? Al estudio precisamente de la aplicación de las neurociencias al marketing. Mientras que volviendo a la neurolingüística, entonces, ¿qué pasa? Se ha complementado muchísimo, claro, yo no le estoy quitando nada de eso, pero recuerda que quiero hacer esa salvedad y como investigador también quiero dejar claro que pues no puedo ponerme ni a favor ni en contra de algo, simplemente pues la neurolingüística todavía es considerada una pseudociencia, ¿no? Que toma muchas cosas de las neurociencias, sí, pero necesita todavía un poco más de trabajo para poder concluir en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos una gran diferencia para poder por lo menos introducir este tema. Desde la estrategia que uno tiene como empresa y de su forma de ser y de hacer las cosas, ¿cómo podríamos unir estas dos que nos sirviera de la lingüística para apoyar la venta? ¿No? Claro, no, definitivamente, por eso te digo, soy también un gran defensor de de la neurolingüística, claro que sí, y hay una estrecha relación, claro que sí. Entonces, ¿cómo podríamos unirlo? Bueno, hay cosas muy interesantes y yo pienso que una de las primeras cosas es nuestro lenguaje interior interno.
Nosotros Ujú. tenemos siempre una vocecilla, llamémosle así, pero digo, estoy siendo lo más coloquial posible para todas las personas que nos están oyendo y no volverme técnico ni aburrido, ¿ok? Ni harto, sino que sea algo agradable y que podamos entender todo, ¿no? Todos tenemos una vocecilla, lo que llamamos por ahí nuestra conciencia, que esa es precisamente uno de los grandes misterios de la Y humanidad, mira, poder, unido a ¿perdona? la conciencia va como un sexto sentido que le permite a uno saber cómo hacer las cosas, cómo llegarle a la Es correcto. persona. Como la ¿Mm? intuición, exactamente, exacto, es un poco intuitivo. Entonces, ¿qué pasa? El neuromarketing ha encontrado cosas desde las neurociencias muy interesantes, como por ejemplo las neuronas espejo. Las neuronas espejo tienen mucho que ver es con un grupo de neuronas que se encuentran en el área de Broca, es una parte del cerebro que la descubrió precisamente un científico de apellido Broca, y el área de Wernicke, que lo que hacen es que pareciera que nos sincronizáramos, ¿cierto? Tanto tú como yo en este momento, Ujú. a pesar de que estamos obviamente de una manera virtual, llamémosle así, pero logra tener algún tipo de sincronía, no es imitación, porque muchas veces se confunden las neuronas de espejo con solamente imitación, sino que tú de alguna forma, los gestos, las palabras que estoy utilizando, están siendo en tu cabeza como un espejo, o sea, tu cabeza, a pesar de que tú me estés, vamos a pensar, ¿no? No lo estás haciendo, pero estuvieras muy serio y no te movieras fuera, a pesar de que yo Sí. te estoy ofreciendo un producto, un servicio, yo estoy muy seguro que si lo hago muy bien, uso las palabras correctas, te van a activar esas neuronas en tu cerebro y va a haber ¿qué? Un canal de comunicación que precisamente puedo utilizar a través de la lingüística, como lo estás diciendo ahí. Lo puedo utilizar muy bien. Las palabras correctas, las oraciones correctas, la entonación correcta. Por eso te digo que el ejercicio del celular que te El tema de la estoy entonación me recomendando a llama la todos, atención, claro, es supremamente porque, importante. Discúlpame, qué pena. dale, dale, sigue, Dime, sigue. dime. No, que precisamente ese ejercicio le permite a la persona ver, por eso digo, vuelva a mirar el video y pregúntese, ¿le compraría a esa persona? Ahí es donde tú evalúas tu tono de voz, tus gestos, cómo te estás desempeñando, cómo estás usando la modulación de tu voz. Todo eso ayuda tremendamente a la sincronía. Hay varios estudios muy interesantes también que presento no solamente en mi libro, sino en mis artículos, donde presento muchos hallazgos que han encontrado acerca de, por ejemplo, un simple mesero, ¿no? No me lo estoy demeritando, ¿no? Pero digo, la sencilla, Ujú. digamos, actividad de un mesero, de cómo comunicar, ¿cierto? Y cómo se comunica y la forma de su lenguaje corporal hacen que las propinas sean más altas. Y se han hecho muchos estudios para darte un pequeño ejemplo. Si lo puede hacer un mesero casi sin darse cuenta, ¿cómo no va a poder un emprendedor aprender y mejorar y perfeccionar todo esto a su favor para poder hacer una excelente oferta de valor? Claro que sí. En esa parte de la sincronía me llama mucho la atención que a veces uno habla con alguien y le dice, no me grite. Y es porque uno no alcanza a poner de pronto en práctica esa parte de la ley de espejo y hablar como en la misma tono de voz, como empezar a sincronizarse, ¿no? Y Así desde ahí es, pues así muchas más es. cosas. Claro, así es. Hay gente que, hay momentos en que sí, hay gente que se siente abrumada por el tono de voz de otras personas y exactamente, creas que precisamente eso, ¿no? Una barrera que no le va a Ujú. permitir sino enfocarse en eso. Mira, qué buen ejemplo que acabas de dar. Si de pronto mi tono de voz es demasiado alto o muy agresivo, hace que en lugar de enfocarme en la propuesta de valor que yo te estoy dando, que me estoy enfocando es en tu tono de voz. Y yo qué estoy haciendo es pensando en eso y no pensando en lo que tú me estás ofreciendo, en la oferta que tú me estás dando. Cuando digo oferta, puede ser simplemente un acercamiento, simplemente, ¿sí? Eso es bien importante, eso es tremendamente importante y acabas de dar, como dicen, en el punto más exacto. Exacto. Nos enfocaríamos es en tu forma de vestir o tu forma de ser y no en lo que yo quiero transmitir a través de mi voz y a través de mi lenguaje corporal. Exactamente. Desde mercadeo le dicen a uno un poco de la parte de sincronía que uno debe alinearse con cómo es el cliente. Y ahorita que las redes le permiten a uno saber exactamente qué música usa, cómo se viste, qué lugares frecuenta, qué palabras usa, pues eso también nos ayudaría desde la neurociencia y la neurolingüística a poder. Sí, perdí un poquito tu señal, pero creo que entendí tu pregunta. Sí, claro. A ver, el solamente hecho de poder, hoy tenemos una gran ventaja. Antes no la teníamos tan a la mano, digámoslo así. Lo que acabas tú de decir es lo que conocemos como el arquetipo de cliente o el buyer persona o el cliente ideal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Ujú. Que podemos definir ya no un mercado donde decimos de 18 a 65, 5 Bogotá, Cali,
Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, sino que yo ya puedo definir es, por ejemplo, me gusta, la persona ideal para mí tiene 23 años, vamos a pensar, o tiene 44, pero no tiene de Me ponen 23 hasta a 44, no, exactamente, tiene 44, se viste así, tiene así, hace así, lo que dices tú. Y eso nos permite segmentar mucho mejor, ¿sí? Y a un emprendedor le va a ayudar muchísimo tener claro quién es su cliente, o sea, quién es que eso es lo más importante, tener claro quién es tu cliente. Ujú. Obviamente, y como lo digo en uno de mis videos hace unos días atrás, lo digo, la mayoría de las empresas no tienen muy claro, o de los emprendedores no tienen muy claro el buyer persona. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen muy claro quién es su cliente. Y tú dirás, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo se harían las ventas en todo el mundo? Bueno, te cuento lo siguiente. El que no tengas un buyer persona, pues bueno, eso no se va a acabar el mundo por no tenerlo, pero el tenerlo sí te va a ayudar a gastar menos plata, a ser más efectivo en tus campañas de marketing, a dirigirte a las personas correctas, claro, y exactamente, y a enfocarte bien hacia las personas que a ti te interesan. Mi mejor ejemplo, si quieres, te doy un pequeño ejemplo cuando hablamos de este tema en particular, es como el cazador que está entre la maleza ya en la sabana africana. Pensemos en el cazador. Entonces el cazador está ya oculto, ¿cierto?, entre la maleza y está esperando al cervatillo, ¿no?, Ujú. a que pase para dispararle, ¿no? Vamos a pensar que ahí está el cervatillo y ¡pum!, le dispara, ¿cierto? El cervatillo cae. Regularmente, ¿qué ocurre? Pues no solo su manada, sino todos los animales salen corriendo, pájaros, elefantes, hienas, serpientes, todo el mundo sale, ¿sí? Pero si tú te quedas en tu puesto, te vas a dar cuenta que un minuto o un rato después, la manada vuelve a él y empiezan a olerlo, a mirarlo, a como a este qué le pasó, ¿no? Obviamente está muerto, pero a este qué le pasó. Si me estás entendiendo el ejemplo, es cuando yo disparo exactamente, figuradamente, hipotéticamente, mi estrategia a ese venado, no, a ese buyer persona, a ese cliente ideal, ¿sí? ¿Qué estoy logrando? Estoy logrando generar atención sobre él, me hago entender, que la gente lo vea, que la gente diga, oiga, yo quiero ser como él, yo quiero llevar ese estilo de vida, yo quiero tener lo mismo que él. Entonces, a mí me deja de preocupar los demás, sino me preocupo solamente por él, ¿sí? O todos los que se le parezcan a él. ¿Me comprende? Muy diferente a que si yo estoy en la sabana africana, volvamos al mismo ejemplo, y estoy con una ametralladora ya listo y comienzo y disparo, es muy probable que no le pegue al venado que era el que estaba yo apuntándole, sino le pego a un elefante, a un tigre, a una hiena, a un mico, ¿cierto? Un árbol. Porque ellos no son los que yo estoy buscando. ¿Me entienden mi punto? ¿Eso qué significa? Eso. Coger y decir a lo que se mueva, es que eso todo el mundo necesita lo mío, eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, eso hace la gran diferencia y tú lo acabas de decir muy bien, lo acabas de explicar. Ese enfoque le permite a uno tanto saber el cliente que uno necesita como el producto que el cliente necesita. Que es que a veces uno pierde demasiado tiempo probando demasiados productos o demasiados clientes. Uno manda cotizaciones y manda propuestas y no le cuaja. Porque desde el inicio uno no está consciente de qué tipo de cliente necesita. Es cierto, acabas, no solo el cliente, sino lo que acabas tú de mencionar, que es muy importante también, y es exacto, el producto, el servicio, ¿sí? Eso nos permite precisamente afinar mucho mejor. Por eso, en todo lo que son las startups y todo lo que es los emprendimientos hoy, se habla del famoso producto mínimo viable. Por eso se habla de eso, del PMB. ¿Qué Uh es? -huh. Es en lugar de presentar, vamos a pensar el carro, pues es mejor presentar un monopatín, ¿me entiendes? Que hace exactamente lo mismo, me transporta, pero que me va a permitir ir mejorando ese monopatín hasta llegar a un carro. Y no presentar un carro donde la gente queda como, uy, pero eso es como muy caro, eso está como muy difícil, eso no lo entiendo. En cambio, algo muy sencillo que yo puedo ir mejorando y que quién me va a ayudar a co-crearlo, el mismo cliente, si te das cuenta. Entonces la inversión es mucho menor, el riesgo es mucho menor y puedo trabajar mucho mejor con mi mercado. Pero el problema es que sigo encontrándome, lamentablemente, y obviamente es muy de nuestro instinto, es que como a mí me gusta, el que lo emprende, ¿no? O el que está vendiendo, entonces como a mí me gusta, a todo el mundo también le va a gustar. Y eso es un terrible error, ¿no? Y que hoy nos cuesta más caro que nunca en la historia. Cualquier Uh -huh. empresa, cualquier emprendedor, no escuche primero al mercado o no lo que llaman testear, pivotar, iterar todos estos procesos, es probable que gaste mucho dinero o que pues en el camino pues simplemente pierda su dinero y no pueda seguir con su emprendimiento. Ese paternalismo lo lleva a uno a decir, es que mi producto está perfecto y yo vendo así, déjemelo así, ¿no? Sí, Pero eso, sí, exacto, exacto. bueno, Sí, pero cuéntanos un lo que poco. te dices tú. No, Sí, disculpa, sí. dime.
No, no, ¿qué esa me ibas a parte, decir? ¿Qué me vas a preguntar? esa parte del paternalismo, de que uno no se pueda desprender de hábitos, de la forma de hacer las cosas, impide el crecimiento. Es que finalmente uno en estas épocas está todos los días aprendiendo una nueva forma de hacer las cosas, Así es, ¿no? así es. Lamentablemente, y es que es un mal que viene arrastrándose de décadas, es decir, esto no es nuevo, es decir, lamentablemente ahora lo vemos que, claro, quien dirige mejor su oferta al cliente ideal o a su cliente objetivo, bien identificado, pues le permite tener más holgado su estrategia, un poquito más holgada. En el pasado, ¿qué pasaba? La competencia no era como la de hoy. Es que si tú te das cuenta que la competencia hoy es una locura, o sea, es que es demasiada gente ofreciendo casi que lo mismo, ¿sí? Claro, la industria, de hecho, en general, si tú te fijas, un nuevo vehículo, por ejemplo, o un nuevo celular o algo, todos son prácticamente iguales, casi todos hacen exactamente lo mismo. ¿Quién es, Ujú. vuelvo a los diferenciales, quién es el que hace que las cosas parezcan o se vean diferentes de un producto a otro? Pues básicamente, ¿quién? Pues quien lo vende, en este caso nosotros, o el vendedor, o el El emprendedor, o el servicio. empresario. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres el que te tienes que encargar de mostrar más que un producto o un servicio, es tus diferenciales, qué es lo que te hace único, qué es lo que hace que tu oferta de valor realmente te haga completamente diferente a los demás. No es fácil, pero sí es posible. Y claramente es un tema que hay que trabajar, porque es que ese es el otro mito, ¿no? Ya que estamos hablando de paternalismo, ¿no? Esperar a que como que me caiga del cielo, ¿no? Y es que también veo mucho eso también, sobre todo hoy en las redes sociales. Toda la gente, sí, tú puedes, claro, lo vas a lograr, todos son millonarios en 5 minutos, pero no han entendido que detrás de esto hay un trabajo bastante largo, que esto hay que pagar el precio, si se quiere decir de alguna forma. Y cada proceso es completamente diferente en lo personal en cuanto al tipo de producto y de mercado, ¿no? Así es decir, no podía, exacto, tú ves, vamos a pensar un curso, vamos a pensar, ¿no? Un curso sobre marketing digital, ¿cierto? Que es general. Ahí toman un Ujú. ejemplo que fue exitoso para un producto o un servicio. Resulta que el suyo es completamente diferente, es un mercado totalmente desconocido o nuevo. Pues obviamente eso no va a ser de la noche a la mañana. No es lo mismo vender tenis o zapatos que vender, por ejemplo, consultoría especializada, no sé, en X o Y. Sí, es decir, son dos cosas muy diferentes. Que el proceso te lo muestran y es el mismo, sí, claro, es el mismo para todos, pero recuerda lo que estoy diciendo. Tú tienes que dejar claro, primero, qué te hace diferente, cuál es tu oferta de valor, pero lo más es quién, a quién le estás llegando, quién es el que le interesa o le importa lo que tú estás ofreciendo. Nos preguntan por redes, a partir del neuromarketing, ¿qué puedo hacer para emprender, para empezar un emprendimiento? A partir del neuromarketing, bueno, hay muchas lecciones muy interesantes, pero me parece que primero, y eso siempre se lo digo a emprendedores y empresas, primero hay que definir si tienes una estrategia de marketing primero. El neuromarketing es una parte supremamente importante, pero te ayuda más a reforzar la investigación de mercados, ¿ok? Es una Ujú. herramienta de investigación de mercado y de investigación de cliente, de comportamiento de cliente, ¿me comprendes? Es decir, hay estrategias muy interesantes que te las ofrece ya las neuroventas, no la del neuromarketing, sino las neuroventas, porque diferenciamos aquí rápidamente esto. Neuromarketing, estrategia, neuroventas, Ujú. táctica. ¿Ok? Entonces, eso, Ujú. por eso quiero dejar esas claridades y quiero, sin volverme muy técnico para que nadie no se aburran, sino que sea algo bien importante, puedan ustedes comprender que el neuromarketing puede ser algo que ustedes o posteriormente o inicialmente pueden usar, pero ya depende de las necesidades específicas de cada y de lo que usted y su bolsillo le dé. ¿Me comprendes? Porque es muy importante investigar un mercado, pero claro, por supuesto. Pero podrías empezar con técnicas no tan costosas o no tan específicas para poder comenzar a trabajar tu emprendimiento y ahí poco a poco le puedes ir agregando cosas bien interesantes de neuromarketing. Es mi opinión. Nos preguntan, ¿qué caso de éxito has tenido que te ha sorprendido en este tiempo? En estos meses, o sea, Sí, en en estos este, meses, bueno, me ha o, sorprendido. o en tu vida. No, 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 pero ahorita en estos meses sí ha habido casos bien interesantes, así como veo empresas que increíblemente tienen todo el músculo financiero. Aquí mira que viene, gracias por la pregunta, de que me la haya hecho, gracias por la pregunta y gracias a ti. En estos meses, ¿sabes qué he notado lamentablemente? Que precisamente volviendo con la pregunta anterior, es que he notado que la mayoría de las empresas se nota que no tienen definitivamente un plan de marketing. O sea, claramente no tienen claro nada, con todo respeto. O sea, no tienen claro quién es su cliente, no tienen claro una estrategia, no tienen claro un plan. Es decir, en todos mis años de consultoría, que ya van a ser casi 20, yo
de verdad que he llegado a las empresas y me ha costado mucho trabajo poder llegar a una empresa, sobre todo las MIPYMES, que son el 94% del país, y preguntarles dónde está su plan de marketing, ¿no? Acá lo tengo. Y pregunte. No, 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 eso no puede ser así. O sea, usted tiene que tener usted tiene que tener algo que usted pueda leer, comunicarle a las personas y que claramente tenga unos objetivos, tenga unos pasos a seguir y que claramente me indique eso. Entonces, a eso voy. ¿Qué me ha sorprendido tremendamente en esta cuarentena, bueno, en este tiempo de COVID? Primero, que me he encontrado que una gran mayoría de las compañías se nota, no tienen que decírmelo, no tienen una estrategia de marketing. Por eso, respondiendo a la pregunta anterior, vuelvo y los invito a que primero hagan marketing y luego comiencen a involucrarse más en investigación, en hacer mejores cosas en investigación de mercados y aprovechar las herramientas de neuromarketing que te ofrece. Lo otro que me he encontrado es emprendedores que han sido tremendamente inteligentes y que han logrado sacar adelante su emprendimiento realmente reinventándose. Y cuando digo reinventándose, no es haciendo más de lo mismo, o muchos creen que reinventarse es usar estos canales. No, reinventarse definitivamente es lograr claramente entregar una oferta de valor muy, tal vez la misma o muy similar a la que tú tenías, pero de una forma muy diferente. Obviamente que el mercado lo va a percibir de esa forma. Me explico. Me encontraba yo, por ejemplo, mira esto que me sorprendió, un club de lectura que al principio sobre todo, una peluquería en Bogotá decidió hacer un club de lectura. Ponle cuidado, no le estaba vendiendo cómo cortarse el cabello ni nada de eso. No, un club de lectura a sus clientes para poder como no perder el contacto con ellos. ¿Te das cuenta? Es decir, hablar de muchos temas, ¿cierto? Exactamente. Y de esa forma fue enganchándolos porque ellos luego subieron videotutoriales de cómo pintarse el cabello, cómo hacerse usted mismo las uñas, este tipo de cosas. Ellos ya sabían, obviamente, que no les iba a quedar igual como lo hacen ellos, ¿me entienden? Que ese es el miedo del emprendedor, ¿no? Entonces, voy a darles los tips para que se sepan, digamos, hacer el cabello, ¿no? Obviamente se lo hace en casa y nunca le va a quedar como se lo hace un peluquero profesional, ¿me entiendes mi punto? Ellos ya lo sabían, ¿me entiendes mi punto? Sí. Ellos ya lo sabían. Pero ¿qué lograron? Un grado, claro, digamos, de engagement, de compromiso con sus clientes, que fue enorme. La gente lo agradeció muchísimo, ¿no? Por ahí también vi una persona que dicta talleres de yoga y que, pues claro, en vez de estarlo dictando solo virtuales, pues claro, les dio muchísimas herramientas, todo el tiempo les daba muchísimas herramientas para que en casa les pudieran ayudar a otras personas a hacer ejercicios de yoga. Date cuenta que les dio fue las herramientas, no hacía tutorial, hago acá, haga allá, no, herramientas. Y claro, ¿qué terminó la gente haciendo? Pues buscándola, obviamente, y virtualmente, pues obviamente ya cobraba un fee mucho menor, pero lo estaba cobrando y lo estaba llegándole a muchísimas más personas que comenzaron a recomendar la vez. A esos son ejemplos muy cortos que pues se me vienen a la cabeza, donde claramente veo, por un lado, las empresas que sí tienen el músculo financiero para llevar a cabo estrategias, los veo, la verdad, muy mal, con todo el respeto. Y a otros que con solamente su creatividad y su buena imaginación han logrado llegar a muchas más personas y han logrado impactar mucho mejor con su oferta de valor. En este tiempo muchas personas decidieron salir de su zona de confort y hacer pues toda la planeación. Otros se quedaron relegados y están esperando a que todo esto pase para volver a trabajar, ¿no? Esa parte que tú dices es súper importante, es que mantener la vigencia es vital, que la gente no se desconecte, que sepa que uno está pendiente de ellos, que a pesar de la distancia seguimos siendo en parcería, ¿no? Y que cuando volvamos vamos a retomar, porque en esta temporada, Sí, mucha gente va a perder sus clientes. claro, precisamente te tengo un buen ejemplo también de esto. Mira, cuando comenzó esto, piensa solamente en la panadería de la esquina. Vamos a pensar en la panadería del barrio, la tienda de barrio. Piensa en esto. Tuvo que cerrar, claro, todos estábamos encerrados, en ese momento ya no, pero pues en ese momento estábamos totalmente encerrados. Y te pregunto una cosa, ¿tú has ido a esa panadería o has ido a ese sitio o a la tienda de tu barrio? Has ido, no sé, 10.000 veces, ¿cierto que sí? Y es muy probable que me puedas responder esta pregunta y es, tus datos no los tienen, ni siquiera saben dónde vives, ni siquiera saben ni siquiera cómo te llamas, ¿me entiendes? O sea, nunca se preocuparon, una cosa tan tonta como, oiga, regáleme su WhatsApp o algo, que yo tengo un grupo acá nunca se preocuparon por eso. Luego cerraron, nos quedamos ahí y no pudieron ofrecernos nada, ni pudieron llegar a nosotros porque no tenían los datos. Así le pasó a miles de peluquerías, así le pasó a miles de tiendas, así le pasó a miles, donde se dieron cuenta que ahí es donde mis palabras hacen justicia, y es, no conocen a sus clientes, no saben ni quiénes son, ni les interesa tampoco. ¿Sí te das cuenta? Es incluso a esta fecha donde todavía no tienen los datos, ni les interesa tenerlos todavía.
¿Te das cuenta? Imagínate. Entonces, eso hay un tema actitudinal ahí también, si te das cuenta. Nos preguntan, para hacer toda esa transformación que estamos viviendo en este momento, se requiere una gran dosis de positivismo, porque realmente, pues el mundo está ahorita pensando en negativo. ¿Qué hacer para que la persona vea desde lo positivo que esto es para bien? Que todo lo que pasa en el universo es en positivo, para avanzar. Hay una buena historia de dos vendedores que los enviaron al África, ¿no? A vender zapatos, ¿sí? Y cuando llegaron allá al África a vender zapatos, el primero llamó, ¿no? Entiendo que la historia viene de hace muchos años desde Inglaterra, ¿no? Entonces, el primero llama a Inglaterra, a Londres, y se comunica con la empresa y dice, jefe, la embarramos, ¿sí? Aquí nadie usa zapatos, me devuelvo ya con toda la mercancía y me voy. Y el otro vendedor llamó y dijo, aló, mire, este es nuestro mejor momento, nadie usa zapatos. Este es el momento, me he hecho gracias por mandarme a África, ¿te das cuenta? Entonces, uno, la mente es un constructo, ya que yo soy un estudioso de toda la parte del cerebro y de la mente. La mente es un constructo. Si tú piensas y tú crees que definitivamente es imposible, tranquilo, el cerebro simplemente sigue si tú le dices eso, el cerebro simplemente hace dos cosas, hace predicciones y toma decisiones. ¿Cómo hace predicciones el cerebro? Simplemente, pues con la información que recibe de los sentidos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Toma decisiones. ¿Qué pasa con eso? Lamentablemente, cuando toma decisiones, ¿qué hace? ¿Basado en qué? En los sentidos. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, si tú te estás diciendo, quiero estar triste, me siento mal, no hay oportunidades, ¿qué hace el cerebro? Tú le acabas de dar una orden. ¿Qué hace el cerebro? Perfecto, quiere estar triste, nada, y no ve, no le deja ver. Pero cuando uno dice, un momento, si debe haber un más allá, si es posible, la gente necesita zapatos, como dice, esto es el mar de los zapatos, le interesan los zapatos, entonces, ¿qué ocurre? Precisamente el cerebro responde y por alguna razón empieza a saber cosas o a pensar o a tratar de encontrar soluciones. El cerebro siempre está tratando siempre de dar respuesta a lo que tú mismo le estás ordenando. Entonces, él se queda allá, por eso genera el estrés, ¿no? Porque hay veces que él no tiene la respuesta, no sabe qué hacer y empieza el estrés dentro del cerebro. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre que nos bloqueemos, ¿cierto? Y el cerebro queda ya como, ¿y ahora qué hago? Voy a encontrar una solución, definitivamente hay una oportunidad. Entonces, tal vez para muchos las oportunidades no las están viendo en este preciso instante, ¿sí? Pero yo sé que si siguen, como dicen, eso es como en la mina, ¿no? Seguimos la beta, podemos llegar precisamente a encontrar la recompensa. Entonces, ese es un tema de insistencia. ¿Cómo hacemos para resetear el cerebro cuando esté en esos momentos de pesimismo, negativismo, en el peor momento? ¿Hay Genial, alguna forma? claro, y la mejor forma, ¿sabes qué es? A veces pon la música que más te gusta, inmediatamente cambias de pensamiento, pon la música que más te gusta, canta una de las canciones que más te gusta, colócala, por darte un ejemplo, ¿sí? Piensa en algo que te agrada mucho, haz algo que te encante hacer. Y en ese momento el cerebro simplemente, por eso te digo, el cerebro solamente hace dos cosas. Yo sé que hace millones. Estoy tratando de hacerle un lenguaje muy sencillo para quienes nos escuchan. Pero el cerebro, desde que reciba la orden de que quiere cambiar, él inmediatamente simplemente sigue las órdenes que tú le estás dando. El cerebro es completamente autónomo y él lo que hace es eso, seguir nuestras órdenes, lo que le decimos, lo que pensamos. Por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Hay veces que le dicen a uno como vendedor, usted está en la inmunda, se le nota la tristeza, ni venda, ni salga a ofrecer porque no va a vender. Es cierto, si no cambia la actitud, estoy de acuerdo contigo. Yo mismo lo hice con muchos vendedores durante, cuando trabajaba en un banco que era gerente regional, tenía a cargo 3.500 asesores comerciales, ¿sí? Y yo a veces encontraba gente así en las oficinas, o sea, yo llegaba a una oficina del banco y encontraba vendedores allá todos deprimidos, mientras no cambiaran esa actitud, ni para qué salen, o sea, ¿para qué? No tiene sentido. Hay que cambiar la actitud, hay que pensar no solamente en eso, sino que el próximo no va a ser como el anterior. Si el anterior te trató mal, te maltrató, no quiere decir que el próximo también, pero entonces caerías como en una espiral, ¿no? Caes como en una espiral. Y es como el primero me hizo eso, entonces todos son malos, nadie quiere lo mío, nadie va a ser, ¿sí? Eso es una de las peores. ¿Y el cerebro qué hace? Pues empieza a ver a todo el mundo mal, encuentra todos los defectos y no empieza a ver es que la gente en realidad sí quiere saber de ti, quiere saber de lo que tú quieres vender o de tu oferta. Pero nosotros mismos, y yo estoy seguro, somos nuestros peores enemigos. Entonces, claro, hay un tema actitudinal y como dices tú, si está en la inmunda, pues cambie rápidamente, ponga la música que más le guste, tómese un tinto, no sé, llame a una persona que lo haga feliz, cuéntese un chiste, no sé, pero inmediatamente cambia de actitud. Esa inseguridad que nos provoca que nos digan no, ¿cómo hacer para canalizarla para que sea un proceso de aprendizaje?
porque normalmente la gente se queda en me dijeron que no Claro, y eso es lo que nos hace grandes, eso es lo que finalmente nos hace grandes como humanos, es decir, el crecimiento personal, eso es lo que nos hace grandes, finalmente eso es lo que nos hace grandes. Definitivamente el lograr primero ser conscientes de que tengo que mejorar, de que claramente tengo muchas áreas de mejoramiento como ser humano y entre ellas esa la actitud, la forma en que veo la vida, resuelvo los problemas y tomo las decisiones. Entonces ese es uno de los grandes retos que tenemos y eso es lo que nos hace grandes, lo que llamamos la maestría personal, ¿no? El trabajar diariamente en nosotros y poder llegar a superarnos a nosotros mismos como personas. nos han llegado unos mensajes de Bulla Giovanna, el mejor profesor que he tenido. Muchas gracias, muy amables. Gracias por eso. Muchísimas Otro gracias. mensaje de Claudia Obando, ¿cómo incidir positivamente en esas personas pesimistas? Pues de la misma forma, o sea, de la misma forma. Es decir, siempre piensan en esto, ¿no? Es decir, eh, hay que tratar de sacar a la gente del estado en que está, ¿me comprendes? Porque estará mirando siempre hacia la parte que no debe ver. Y hay que ayudarle, pero yo creo que si la mejor forma es acercarse a la persona no haciéndole ver como, si ve usted es un negativo, usted, no, sino simplemente tratando de sacarlo de esa posición en la que está, en la que se encuentra y en esa forma en que se siente. Entonces pienso que lo peor que puedes hacer es como atacarlo de alguna forma, o sea, tratar de atacarlo y más bien es tratar de qué, pues precisamente de llevarlo tú mismo, ¿no? Hacia otra cosa, a otro nivel, a mostrarle que, o mostrarle ejemplos o inspirarlo, ¿sí? O inspirarla, ¿no? Independientemente del caso. Quiero pedirles, con todo el respeto, tengo otro compromiso, tengo que Claro que retirarme, sí. lamento mucho no tener más tiempo, pero me tengo que despedir, te quiero agradecer nuevamente y de pronto más Así. adelante podemos seguir hablando del tema. Espero les haya sido útil y bueno, gracias, de verdad, muchas Regálanos tus gracias. datos, por favor. Tus datos para que las personas que estén interesadas en continuar hablando Muchas contigo, pues gracias. Simplemente entran a Google, colocan Manuel Quiñones y ahí aparece mi página, mis datos, todos los teléfonos, redes, absolutamente todo está ahí, ¿ok? Entonces simplemente entran a Google, Manuel Quiñones, mi página es manuelquiñones.com, pero ahí y tu encuentran libro. todo. Sí, y El libro que tú recomiendas de los que has escrito. Cuéntanos, dinos uno. pienso que el libro por el que deberían empezar todos es ¿Quién tiene mi dinero? Ese es un libro donde en 20 lecciones muy sencillas los voy llevando paso a paso, lo que estamos diciendo estructuradamente, a tener muy buenas ventas. Manuel, mil gracias por tu tiempo. Claro que vamos a volverlo a tener por acá. Éxitos en todo lo que haces y muchas gracias Gracias, por apoyarnos. ni más Feliz tarde. faltaba, gracias por la invitación, gracias a ti, que estés bien, Bueno, hasta luego, gracias a todos. chao, Manuel. Bueno, para todos los que nos acompañaron, mil gracias. Así que estén pendientes de nuestras redes. Un abrazo. Feliz día.